En cada rincón de México hay alguien que asegura haberla visto. Una figura que aparece entre la neblina, cerca del agua, y cuyo llanto atraviesa la noche como un suspiro del más allá. Dicen que quien la escucha jamás vuelve a ser el mismo. Esta noche conocerás testimonios reales, relatos de personas que aseguran haber estado frente a ella, que escucharon su llanto, que sintieron su presencia. Prepárate, porque estas historias no son leyendas, son testimonios de quienes vivieron para contarlo. No me llamó mucho la atención contar esta historia, porque hasta hoy cada vez que la recuerdo, me da un escalofrío que me recorre todo el cuerpo. Pero ya han pasado casi 10 años desde aquella noche, y siento que necesito sacarlo de mi mente. Yo soy Héctor, y lo que les voy a contar pasó en un pequeño pueblo de Veracruz, cerca del río Atoyac. En ese tiempo yo vivía con mi madre en una casa de campo, justo al final de un camino de terracería. Mi trabajo era cuidar los animales, gallinas, vacas y unos caballos que mi tío tenía en un terreno grande. Era costumbre levantarme muy temprano, a eso de las 4:30 de la mañana, para darles de comer antes de que amaneciera. Esa madrugada fue distinta. El aire estaba demasiado frío, incluso para esa temporada. No había viento, no se escuchaban grillos, ni perros, ni nada. Era como si el mundo entero se hubiera quedado en silencio. Salí con mi lámpara en mano y un balde de maíz. Todo estaba envuelto en una neblina espesa que no me dejaba ver más allá de unos cuantos metros. Cuando iba a mitad del camino hacia el corral, escuché un sonido que me hizo detenerme. Era un llanto, pero no un llanto normal. Era un lamento largo, profundo, que parecía venir desde el río. Primero pensé que era una mujer que necesitaba ayuda, quizá alguien que se había perdido o que le había pasado algo. Me quedé quieto tratando de escuchar mejor, y entonces lo oí con claridad. Pero lo más escalofriante fue que no se escuchaba como una voz humana. Era algo roto, como si viniera de muy lejos y al mismo tiempo de todos lados. El corazón me empezó a latir tan fuerte que sentí que se me salía del pecho. La linterna comenzó a parpadear y el aire cambió de golpe. Un viento helado me golpeó la cara y me hizo retroceder. Volví corriendo hacia la casa, pero justo cuando iba a entrar mi madre salió asustada. Tenía la cara pálida y antes de que dijera algo me gritó: «No salgas, Héctor. Métete, por el amor de Dios, métete ya». Cerró la puerta con fuerza, echó el cerrojo y encendió una vela frente a un cuadro de la Virgen. Yo, todavía sin entender, le pregunté qué estaba pasando. Ella solo me dijo: «Hijo, no digas nada. No respondas si la escuchas otra vez. Esa no es una mujer, es ella». Y justo cuando lo dijo, se volvió a escuchar el lamento, pero esta vez mucho más cerca, tan cerca que parecía estar justo afuera de la casa. Las paredes vibraron levemente. El perro, que siempre dormía en el patio, empezó a ladrar con desesperación, y luego de pronto se quedó en silencio. Yo temblaba. Literalmente no podía moverme. Mi madre, llorando, comenzó a rezar en voz baja, y cada palabra se mezclaba con aquel lamento que se iba alejando poco a poco, hasta perderse entre los árboles. Nos quedamos despiertos toda la noche. Nadie dijo nada. Solo escuchábamos el crujido de la madera y el viento que seguía helado. Al día siguiente, cuando salió el sol, salí al patio. El perro seguía tirado junto al portón. No estaba muerto, pero estaba tieso, con los ojos abiertos como si hubiera visto algo horrible. Nunca volvió a ladrar igual después de esa noche. Mi tío, al escuchar lo ocurrido, me dijo que esa era la tercera vez en el año que alguien del pueblo escuchaba el mismo lamento. Una mujer que pasaba cerca del río también la había oído. Y días después su hermano murió ahogado. No sé si sea coincidencia, pero esa misma semana el río creció más de lo normal. Dicen los viejos del pueblo que cuando la Llorona se aparece es porque está buscando almas perdidas.
o porque alguien morirá pronto. Yo no sé si creer en eso o no. Solo sé que yo la escuché y no fue un sueño. Fue real y cada vez que paso por el río, aunque sea de día, no puedo evitar mirar al agua y sentir que hay algo allí, algo que aún llora, buscando a sus hijos. Me llamo Laura y lo que voy a contarles pasó hace apenas unos meses, cuando nació mi hijo. No sé si alguien me crea, pero desde esa noche ya no soy la misma. Vivo en un rancho, en una casa pequeña rodeada de árboles y campo abierto. Aquí casi no hay vecinos. Las casas están separadas por varios metros, y en la noche, todo se queda en completo silencio. Mi esposo trabaja en una fábrica, y esa semana le tocaba el turno de noche, así que me quedaba sola con el bebé. Esa noche, eran casi las 11, mi hijo ya estaba dormido, y yo apenas me había acostado. El cansancio me estaba ganando cuando escuché algo, un ruido leve, como si alguien estuviera caminando afuera en el patio. Pensé que podía ser un animal, quizá un perro o una vaca, pero el sonido se detuvo justo frente a mi ventana. Me quedé inmóvil escuchando. Nada, solo el silencio. Intenté volver a dormirme, pero de pronto, mi bebé empezó a llorar con desesperación, como si algo lo hubiera asustado. Me levanté rápido, lo cargué y traté de calmarlo. Pero entonces, escuché algo que me hizo sentir un frío en el pecho. La voz venía de lejos, como desde el monte. Era un lamento prolongado, triste, pero a la vez tan extraño que me paralizó. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero luego volvió a sonar más fuerte, más cerca. Mi hijo empezó a llorar aún más fuerte, y en ese momento me di cuenta de que el aire dentro de la casa se había enfriado de golpe. Podía ver mi propio aliento. Cerré las ventanas, apagué la luz y me quedé abrazada a mi bebé, rezando en voz baja. Pero el lamento se acercaba, cada vez más. Podía escucharlo ya, afuera de la casa. Me dio tanto miedo que no podía ni moverme. Solo alcancé a tapar la cuna con una manta y quedarme junto a la cama, esperando que pasara. Entonces escuché pasos, lentos, arrastrados, justo frente a la puerta, y un golpe suave, como si alguien rozara la madera con las uñas. Era una voz de mujer, pero no sonaba viva. Tenía algo roto, desgarrado, como si saliera del fondo de la tierra. De pronto mi bebé se quedó en silencio, tan callado que me asusté más. Lo moví y lo toqué, pero estaba completamente quieto, como dormido profundamente. El viento afuera empezó a soplar con fuerza, y la puerta se estremeció. Yo, temblando, solo pude murmurar: «Dios mío, protégenos». Fue entonces que escuché como algo rascaba la pared de la casa, como si buscara entrar. Los perros de los vecinos, que casi nunca ladran, empezaron a aullar todos al mismo tiempo, y luego, silencio total, ni un sonido, ni el viento, ni los perros, ni el llanto. Me quedé despierta hasta que empezó a amanecer. Cuando por fin salió el sol, salí al patio para revisar, y ahí fue cuando casi se me cae el alma al suelo. Junto a la ventana del cuarto había huellas marcadas en la tierra. No eran de zapatos ni de animal, eran huellas descalzas, pequeñas, como si fueran de una mujer, pero mojadas, llenas de lodo, como si hubieran venido del río. Ese día le conté todo a mi esposo. Él trató de tranquilizarme diciendo que quizá fue alguien perdido o alguna broma, pero no. Yo sé lo que escuché, y no fue una persona. Desde esa noche no duermo sin dejar una vela encendida y una cruz junto a la cuna de mi hijo. Y aunque mi esposo ahora cambió de turno y ya no me quedo sola, todavía algunas noches escucho el viento soplar fuerte, y me parece escuchar a lo lejos. Cuando eso pasa, abrazo a mi bebé y cierro los ojos, porque no sé si fue casualidad, pero al día siguiente de esa primera vez, una vecina perdió a su hijo recién nacido.
Y desde entonces en el rancho se dice que la Llorona anda buscando almas de niños para llenar el vacío de los suyos. Me llamo Oscar. Tengo 23 años y vivo en un pueblo pequeño donde todos nos conocemos. Trabajo en la ciudad y para llegar debo caminar cada madrugada por la carretera que conecta el pueblo con la carretera principal. Son más de 15 minutos a pie y casi siempre estoy solo. Nunca le había prestado atención a los cuentos de la gente del pueblo sobre la Llorona o las sombras que se ven en el camino. Pensaba que eran historias para asustar a los niños. Hasta aquella madrugada, eran casi las 5 de la mañana. El cielo estaba oscuro, con nubes bajas que ocultaban las estrellas, y el frío se colaba hasta los huesos. Yo iba con mi mochila al hombro caminando rápido, porque me quedaba poco tiempo para tomar el punto camión. De repente escuché un llanto distante. Al principio creí que era un animal, pero el sonido era demasiado humano y estaba lleno de desesperación. El lamento venía desde la orilla del río que pasa cerca de la carretera. Se me erizó la piel, pero seguí caminando, intentando convencerme de que era mi imaginación. Y entonces lo vi. Al borde del camino, entre la neblina y la oscuridad, apareció una sombra. Era alta, delgada, casi translúcida. No pude distinguir su rostro, pero su presencia me heló hasta la médula. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible empujara contra mi pecho. Mi primer instinto fue correr, pero algo me detuvo. Era como si la sombra me estuviera observando, y a la vez me hablara sin palabras, diciéndome cosas que no entendía. Mi mente empezó a cuestionarse todo. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es real? ¿Y si el mundo no es como creemos? El llanto volvió, esta vez más cerca, más desesperado. Me quedé inmóvil, con los brazos pegados al cuerpo, y la sombra simplemente se quedó allí, flotando entre la carretera y el río. Sentí que me atravesaba con la mirada, aunque no tenía ojos visibles. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto. Intenté recordar los cuentos que había escuchado, La Llorona, las almas en pena, pero esto no era solo un cuento. La sombra tenía una energía, como un peso en el mundo, algo que no debía existir. De repente el llanto desapareció. El viento sopló fuerte, moviendo los árboles y haciendo crujir las ramas. La sombra también desapareció, pero el frío persistió. Seguí caminando, pero cada paso se sentía más pesado, como si algo invisible me siguiera. Cuando llegué a la carretera principal y vi las luces del primer autobús, me di cuenta de que no podía contar esto a nadie. ¿Quién me creería? Pero algo dentro de mí cambió esa madrugada. Ya no podía ignorar los cuentos del pueblo. Ya no podía mirar el río o la carretera sin pensar que allí, entre la neblina, algo espera, algo que no es humano, algo que te hace cuestionarte todo lo que creías real. Desde entonces, cada vez que camino de madrugada, escucho un llanto distante, y a veces, solo a veces, una sombra cruza mi vista, recordándome que no todo lo que vemos o creemos es seguro. No sé si algún día podré caminar por esas calles sin sentir miedo, pero sé que esa noche me cambió para siempre. Me llamo Doña Carmen y tengo 75 años. No cuento esta historia por gusto, sino porque hay cosas que uno no puede callar, aunque el miedo le haga temblar hasta los huesos. Hace muchos años, cuando aún era joven, perdí a mi esposo. Tenía 50 años y murió de repente en la ciudad. La vida siguió, claro, pero yo no pude dejar de visitarlo. Cada domingo, y a veces entre semana, iba al panteón donde descansaba, caminando por los senderos polvosos, entre lápidas y árboles viejos. Recuerdo una tarde de otoño. Hacía frío, y el viento movía las hojas secas sobre los caminos de tierra. Llevaba flores frescas en la mano, y mi corazón dolía aún por su ausencia. Me acerqué a su tumba y me arrodillé como siempre hacía. Mientras rezaba, escuché algo extraño. Era un llanto, muy suave al principio, casi como un susurro. Me levanté y miré a mi alrededor.
No había nadie más en el panteón, solo las tumbas y los árboles, y el viento que movía las hojas. Pensé que era algún niño que jugaba cerca o tal vez el viento haciendo eco entre las lápidas, pero el llanto continuó, y esta vez sonó más cercano, más desesperado. Me congelé. No podía ser ¿La Llorona? Mi corazón latía a 1000 por hora, y mis rodillas temblaban mientras me aferraba a la lápida de mi esposo. Decidí que era mejor irme, pero mientras me levantaba, vi una figura a lo lejos, entre las sombras de los árboles. Una mujer alta, delgada, envuelta en algo que parecía un manto gris y mojado. Sus ojos, no podía verlos bien, pero sentía que me miraban directamente a mí, a través del tiempo. Esa fue la primera vez que sentí el verdadero miedo. No era solo un cuento. La mujer desapareció entre las tumbas como si nunca hubiera estado allí. Corrí hacia la salida y no miré atrás. Pasaron los años y ahora, a mis 75 años, sigo yendo al panteón. Mi cuerpo ya no es el de antes y caminar por esos senderos me cansa. Pero necesito verlo, hablar con él, aunque sea en silencio. Hace unas semanas regresé con flores frescas. La noche estaba cerrada y había un aire extraño, pesado que no había sentido antes. Mientras me acercaba a su tumba, escuché nuevamente el llanto. Esta vez lo reconocí al instante. Me detuve y recordé aquel día de mi juventud. El sonido era idéntico, desgarrador, triste, imposible de ignorar. La neblina comenzó a formarse entre las lápidas, y por un instante sentí que el tiempo se doblaba. Veía a la joven que fui, frente a las tumbas, y a la mujer que ahora soy. Entonces lo vi. No era la misma sombra de antes, pero la sensación era idéntica. Entre los árboles, una figura se movía lenta, arrastrando los pies con un aura de desesperación. No podía distinguir su rostro, solo sentí la energía del dolor infinito y el llanto que parecía salir de otro mundo. Por un momento tuve miedo por mi propia vida, pero también un sentimiento extraño de comprensión. La mujer buscaba algo, y yo entendí que su dolor era tan grande como el mío por mi esposo. Se acercó más, y el aire se volvió frío como si congelara todo a su alrededor. Mis manos temblaban y mis rodillas cayeron al suelo. La voz me atravesaba. No era solo sonido, era tristeza pura, que te cala los huesos y deja un vacío en el pecho. Decidí hablarle aunque fuera una locura. No te preocupes, ya nadie te hará daño, susurré. Y entonces algo increíble ocurrió. El llanto se volvió un suspiro, como si reconociera mis palabras, y la figura se desvaneció lentamente, disolviéndose entre la neblina, dejando solo un leve aroma a tierra húmeda y flores marchitas. Desde ese día, cada vez que voy al panteón, escucho el llanto de vez en cuando, pero ya no me paraliza. Ahora sé que hay seres que quedan atrapados entre este mundo y el otro por dolor, por pérdida, por amor que no murió con ellos. Y aunque sigo temblando al escucharlo, también siento que soy la única que puede escucharlo y acompañarlo, aunque sea desde lejos. A veces pienso en lo que me enseñó la vida y lo que me enseñó aquella experiencia. El dolor puede trascender la muerte, el llanto puede atravesar décadas, y en la oscuridad hay quienes buscan consuelo aunque nunca lo encuentren del todo. Mi nombre es Andrés, y lo que voy a contarles no es un cuento ni una historia inventada. Fue algo que vivimos en carne propia mi familia y yo hace 3 años, en un viaje que nunca olvidaremos. Era un domingo por la noche. Volvíamos de visitar a unos parientes en otro pueblo, y como se nos hizo tarde, decidimos regresar por la carretera libre. Yo iba manejando, mi esposa a mi lado, y mis 2 hijos dormían en el asiento de atrás. La carretera era larga, oscura y solitaria. Apenas se veían luces de otros autos, y los cerros a los lados parecían tragarse la poca claridad de la luna. Todo iba bien hasta que, a mitad del camino, mi esposa me dijo: ¿escuchas eso? Bajé el volumen del estéreo y por un momento solo se oyó el sonido del motor.
Y luego, un llanto, leve, como si viniera de lejos. Era una voz de mujer, pero cargada de una tristeza tan profunda que me hizo sentir un nudo en la garganta. Pensé que tal vez era alguien pidiendo ayuda, así que frené un poco. El sonido venía de algún punto adelante, cerca de un pequeño puente. Mi esposa me miró con los ojos muy abiertos. «No te bajes, Andrés», me dijo. «No te bajes». Yo dudé. Parte de mí quería ayudar, pero había algo en ese llanto que no sonaba humano. No era una mujer desesperada ni alguien herido. Era un llanto hueco, sin aire, sin vida. Decidí seguir despacio con las luces altas, y fue entonces cuando la vimos. A un lado del camino, justo al cruzar el puente, había una figura blanca. Parecía una mujer de cabello muy largo, que le caía hasta la cintura, y vestía algo parecido a un vestido viejo, sucio, que se movía con el viento. Estaba agachada, como llorando, con las manos en el rostro. Pasé despacio, y el corazón me golpeaba tan fuerte que podía oírlo. Mi esposa tapó los ojos de los niños con una cobija. Aunque ellos dormían profundamente, yo la miraba por el retrovisor. Y juro que lo que vi no fue una persona común. En el espejo la figura se enderezó lentamente, girando la cabeza hacia nosotros. Pero no tenía rostro, solo una especie de sombra, como si la oscuridad misma la cubriera. El llanto cambió. Ya no era suave, sino más fuerte, más agudo, casi como un grito ahogado que me heló la sangre. Pisé el acelerador sin pensarlo. Durante unos segundos sentí que algo seguía el auto. El viento golpeaba con fuerza, y la temperatura bajó tanto que el vidrio se empañó por dentro. Mi esposa comenzó a rezar temblando. Seguimos así hasta llegar al siguiente poblado, donde nos detuvimos en una gasolinera. Allí los niños despertaron y mi esposa no podía ni hablar. El encargado, un señor mayor, se nos quedó viendo y dijo en voz baja: «¿Pasaron por el puente viejo?». Asentí. Él solo suspiró y agregó: «No son los primeros que la ven. Dicen que esa mujer perdió a su familia hace muchos años en un accidente, en ese mismo tramo. Desde entonces se aparece buscando a los suyos». No supe qué responder. Solo nos quedamos en silencio, mirando hacia la carretera por donde veníamos. Esa noche dormimos en un hotel del pueblo, y nadie quiso hablar del tema. Pero lo más raro vino después. Cuando regresamos al auto en la mañana, el parabrisas estaba lleno de marcas de manos pequeñas, como si alguien, o algo, lo hubiera tocado con desesperación. Desde entonces, cada vez que paso por una carretera oscura, bajo el volumen del estéreo y escucho con atención. No sé si volveré a oír ese llanto, pero juro por mi vida que esa noche vimos a algo que no pertenecía a este mundo. Yo me llamo Marcos, y aunque muchos se rían cuando lo cuento, juro que lo que vivimos aquella noche en el bosque fue real. Pasaron ya varios años, pero todavía me cuesta dormir cuando recuerdo ese sonido, ese llanto. Todo comenzó un fin de semana de verano. Un grupo de amigos decidimos acampar en una zona boscosa cerca del río, a las afueras del pueblo. Éramos 6, yo, mi primo Daniel, las hermanas Pun López y 2 compañeros de trabajo. Queríamos despejarnos, beber algo, contar historias junto a la fogata y pasar una noche diferente. Llegamos por la tarde, armamos las tiendas y encendimos la fogata justo al caer la noche. Todo estaba tranquilo. El crujir del fuego, el murmullo del agua del río y los grillos. Pero alrededor de la medianoche, el ambiente cambió de repente. El viento se detuvo, los grillos callaron, y la temperatura bajó tan rápido que el humo del aliento salía de nuestras bocas. Daniel fue el primero en notarlo. ¿Escuchan eso?, preguntó. Nos quedamos en silencio. A lo lejos, entre los árboles, se escuchaba un llanto de mujer. Era un sollozo largo, profundo, lleno de tristeza.
No era un grito ni un lamento fuerte, sino algo contenido, desgarrador. Pensamos que tal vez alguien estaba herido o perdida, así que tomamos las linternas y nos acercamos al río. El llanto se oía más claro conforme caminábamos. Era como si viniera del otro lado del agua. «Debe ser una señora», dijo una de las hermanas Tolópez. «Hay que ayudarla». Pero cuando iluminamos con las linternas el otro lado del río, vimos algo que nos heló la sangre. Entre los árboles, a pocos metros del agua, había una figura de mujer, alta, delgada, con un vestido blanco que parecía flotar. No se movía. Solo se escuchaba su llanto, cada vez más fuerte, más doloroso, como si se rompiera por dentro. «Señora, ¿está bien?», gritó Daniel. Ninguna respuesta, solo el llanto. Y entonces dejó de sonar. El silencio fue absoluto, y en ese mismo instante la figura giró la cabeza hacia nosotros. No caminó, no se movió. Simplemente apareció más cerca, como si se hubiera desvanecido y vuelto a surgir. Sus rasgos eran borrosos, como si el aire la distorsionara. Una sensación terrible nos recorrió el cuerpo y todos empezamos a retroceder. Yo sentía un frío en el pecho, como si me faltara el aire. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Mi linterna empezó a parpadear y escuché a una de las chicas sollozar. «No puede ser, no puede ser». La figura dio un paso hacia adelante y el agua del río se agitó sola, como si algo invisible cruzara por ella. Entonces el llanto volvió, esta vez tan cerca que parecía estar entre nosotros. No era una voz humana, era algo que sonaba como si viniera de otro tiempo, de otro lugar, un llanto que te rompía el alma. Corrimos, dejamos las linternas, la fogata, las mochilas, todo. Solo queríamos salir de ahí. La oscuridad era tan densa que apenas veíamos el camino de regreso al auto. Cuando por fin llegamos, el motor no quiso arrancar. Daniel golpeaba el volante mientras el llanto seguía sonando detrás de nosotros, cada vez más lejano, más apagado, hasta que desapareció. Nadie habló durante el camino de regreso. Cuando llegamos al pueblo, juramos no volver a mencionar lo que pasó. Pero al día siguiente, uno de mis amigos fue al bosque para recuperar las cosas que dejamos. Volvió pálido. Dijo que encontró todas las tiendas vacías, pero en el lugar donde habíamos encendido la fogata, había flores marchitas y marcas de pies descalzos alrededor del fuego. Desde esa noche no he vuelto a acampar. No puedo escuchar a una mujer llorando sin que se me revuelva el estómago, porque yo sé lo que escuchamos. No era una persona, y aunque no haya pronunciado palabras, su llanto decía todo.